júbilo un día 28 de diciembre, después de tantas cosas, ¿verdad? Yo quiero imaginarme que, tome su lugar, por favor. Yo quiero imaginarme que si las fuerzas demoníacas nos hubieran enfrentado en el 2020 visiblemente, la iglesia se hubiera levantado, hubiera hecho guerra espiritual, hubiera reprendido espíritus, ¿verdad? Echado fuera demonios. Si se hubieran manifestado demonios en personas y la iglesia, ¿verdad?, viera esto, entonces la iglesia se levantaría y lo enfrentaría. Pero curiosamente en el 2020 la influencia espiritual no se manifiesta de esta manera. Es una guerra silenciosa y es una guerra donde hay estragos, ¿verdad? Donde hay situaciones críticas, porque en otro momento, en otras circunstancias, el lugar de reunión estaría repleto y lleno. Significa que en esta guerra, ¿verdad?, hay pérdidas y hay condiciones de la vida que ha generado sobre familias incluso estragos. Y no puedo negar, ¿verdad?, que algunas familias están ahora sí que todavía en una fase de duelo porque algún familiar ya no está. Eso no se puede negar, ¿verdad? No se puede negar que algunas familias tienen temor ahora con la segunda ola, como dice la publicidad, ¿verdad? Ahora es más terrible que nunca, ahora más que nunca no salga de su casa. Y yo entiendo que esa guerra silenciosa, ¿verdad?, de temor, esa guerra silenciosa de muerte sobre la vida del ser humano está sobre nosotros. Yo no dudo, ¿verdad?, que las familias se reunieron en este día 24 y estuvieron juntos, toda la familia repleta. Estoy seguro que hay muchas fotografías que hablan de esto. O sea que al final de cuentas el temor y esta incertidumbre de la vida no afecta en todas las actividades de nuestra vida. Es decir, tenemos que ir a trabajar y vamos a trabajar, y en medio de toda la gente tenemos que ir a compras y vamos a compras en medio de una multitud de gente. Yo no sé si a usted le tocó, yo le recomendé a mi familia que tenemos una tiendita de la esquina que es el Walmart, ¿verdad? Entonces le digo a mi familia, vayan muy temprano, donde todavía no hay gente, pero la mayor parte de la gente hace compras en los últimos momentos. Y el temor al COVID y el temor al contagio no importó, y la gente estaba metida entre la gente. Entonces parece ser que esta guerra silenciosa nos ha atacado, ¿verdad? Más que nada, más que en la incertidumbre del trabajo, más que en la incertidumbre del contagio entre la gente, nos ha atacado en la fe. Y este es el propósito básico de una guerra espiritual, ¿verdad? No necesariamente porque nuestro enemigo en el mundo espiritual nunca ha enfrentado de frente a la iglesia, salvo en el caso del Señor Jesucristo, y fue derrotado, fue vencido, ¿verdad? Pero a la iglesia no la ha enfrentado de frente porque la iglesia tiene poder. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga, la iglesia tiene poder. Ahora dígalo creyendo así con fuerza para que usted lo pueda creer. La iglesia tiene poder. Y tiene poder por la sangre de Jesús. Y tiene poder porque está cubierta por la sangre del Señor Jesucristo. Por eso el enemigo no enfrenta a la iglesia, no la combate de frente, sino la combate de diferentes maneras. Entonces, estamos viviendo una temporada y van a decir algunos, está bien loco el pastor, ¿verdad? Pero la Biblia muestra una situación siempre, ¿verdad?, de contrapartes. Incluso a Dios se le conoce, o Él se manifiesta como un Dios de guerra, ¿verdad? Así se le conoce al Señor, como un Dios de guerra. Y al final de cuentas uno puede distinguir en la Biblia, ¿verdad?, que todo el tiempo de la narración de las Escrituras es una confrontación. Usted puede leer toda la Biblia y se encontrará algunos eventos o momentos en los que no hay una gran batalla, pero por lo general hay una gran batalla, ¿verdad? Y esta gran batalla se lleva hasta el fin. Es decir, en otras palabras, usted lee el libro de Apocalipsis y usted va a ver la gran batalla, el gran desenlace, ¿verdad?, de la iglesia del Señor Jesucristo contra todo un sistema demoníaco organizado. Eso, así termina la historia, termina
no solo con una gran boda, porque comienza con una boda y termina con una boda, ¿verdad? Las bodas del Cordero. No, la historia bíblica comienza con una guerra de palabras, con una guerra de pensamientos, en donde Adán y Eva pierden el gobierno de la tierra. Y el poder de Adán, el poder adámico, ¿verdad?, pasa a estar bajo la autoridad de Satanás, porque el hombre perdió su poder y lo adquirió Satanás. Y entonces la autoridad que el hombre tenía para gobernar la tierra le fue concedida a Satanás por robo, por hurto, ¿verdad? Y él fue el que gobernó la tierra hasta el tiempo de Jesús. ¿Me expliqué en esto? Así que esta gran batalla comenzó en Edén y va a terminar, pues, ahora sí, en el cierre del mundo entero. Esta gran batalla tiene ganador. ¿Cuántos conocen eso? El libro de Romanos, en el capítulo 8, dice, ¿verdad?, que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Créalo, denle un aplauso al Señor. Esta guerra, ¿verdad? Digo, en este momento le estoy titulando esta prédica Desde tu trinchera. Esta guerra tiene que ver, ¿verdad?, más que con armas de cierto poder, tiene que ver con el poder del pensamiento, es decir, con el poder de la palabra. Por eso es que cuando usted lee las Escrituras, cada vez que lee las Escrituras, usted está detonando el poder de la palabra. Ese poder nos fue asignado a nosotros. Por eso Pablo decía, ¿verdad?, le decía a la iglesia, porque las armas de nuestra milicia, ¿verdad?, no son carnales, no tienen nada que ver con asuntos acá de la tierra, no son ametralladoras, no son rayos láser, no son nada de eso. Nuestras armas de la milicia, ¿verdad?, son poderosas en Dios. Así dicen las Escrituras. ¿Cómo son? Poderosas en Dios. ¿Cómo son? ¿Usted lo cree? Si usted lo cree, usted tiene que usar esas armas poderosas en Dios. No puede solamente creerlo y no usarlas, ¿verdad? Porque dicen las mismas Escrituras, son poderosas en Dios para derribar fortalezas. ¿Para derribar qué? ¿Qué es una fortaleza? Es un lugar donde hay un pertrecho de armas, un pertrecho de un ejército. Se llama fortaleza porque es un lugar fuerte, porque es un lugar que algunos han enfrentado fortalezas a lo largo de la historia bíblica, a lo largo de la historia de este mundo. Y cuando le llaman fortaleza a un lugar, quiere decir que ese lugar es muy difícil de penetrar. Por ejemplo, en la Biblia, una fortaleza, y la primera que enfrentaron los hebreos después de haber salido del desierto, fue Jericó. Los muros de Jericó, todo el mundo sabía que los muros de Jericó eran impenetrables. Era la ciudad más difícil, o más bien dicho, una ciudad que no había sido vencida. Así que no había armas carnales que tuvieran el poder necesario en ese tiempo para derribar esa fortaleza que eran esos muros, ¿verdad? Y no se diga del ejército que estaba dentro de las fortalezas, porque ese ejército era poderoso. La primera cosa que tenía que suceder era que derribaran la fortaleza. Así que ellos, su sistema de ese tiempo humano carnal no tenía el poder para derribar esas fortalezas, pero una cosa sí tenían a Dios de su parte. Por eso dice, las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios. Y bueno, uno dirá, ¿y cómo la derribó, pastor? Qué curioso, ¿verdad?, que la indicación de Dios fue: rodeen la ciudad durante 6 días, ¿verdad? Denle vueltas en silencio. Y en silencio quiere decir, o sea, tú obedece y no metas tu mano, ¿verdad? Yo te estoy diciendo cómo se va a derribar. En otras palabras, no la vas a derribar tú, la voy a derribar yo. Nada más que tú vas a colaborar conmigo confiando. Es decir, tú vas a seguir mis instrucciones. Y la instrucción es que no tires ni una flecha, es que no te acerques al muro a querer tirarlo, es que no hagas nada más que lo que yo te diga. Y la instrucción es: dale vuelta en silencio. Digo, yo
un hombre de guerra, dar vuelta en silencio de una ciudad, no tiene sentido, Dios. Pero porque tú lo dices, así lo vamos a hacer, ¿verdad? Ahí va todo el ejército dando vueltas a aquella ciudad en silencio. Digo, ¿quién en silencio derriba cosas? Pero sin embargo le dijo el Señor, al séptimo día, ¿verdad? Vas a darle, no me acuerdo, 7 vueltas, y al final van a gritar fuertemente y van a sonar sus trompetas, ¿verdad? Es decir, sus chofares en aquel momento. Y así lo hicieron. Y en el momento que ellos soltaron aquel chofar, aquel ruido de chofar, aquel ruido de trompeta, tan fuertemente como Dios se los indicó, en ese momento lo que era imposible empezó a suceder delante de sus ojos. Lo más difícil para vencer, lo más difícil para penetrar el muro empezó a caer. La fortaleza quedó derribada. Qué increíble, ¿verdad? Que a veces, como dice el Salmo 37, trae tus peticiones delante del Señor y guarda silencio. Qué increíble que el Señor te diga en el Salmo 37, ¿verdad? Yo lo haré. Y si la iglesia tuviera concepción de esta guerra espiritual que no se gana con armas carnales, que estamos esperando con anhelo la vacuna, pero es carnal, o sea, tiene fundamento humano, y estamos esperando con anhelo pues a alguien que haga algo, ¿verdad? Pero nuestra confianza no puede estar descansando en una vacuna, aunque qué bueno que la hagan. No puede estar descansando en a ver qué inventan, ¿verdad? Nuestra confianza y esta guerra silenciosa se gana confiando en el Señor. ¿Alguien dice amén? Digo, el temor no se vence, ¿verdad?, quedándote en la casa tan solo. Digo que con todo respeto, digo, qué bueno que lo hagan. Pero no se vence allí en esa trinchera. Usted sabe lo que es una trinchera. Y ahorita vamos a ver una porción de una película rápidamente, ¿verdad? Porque estamos hablando de un poco más de Navidad. Yo digo, para mí, en mi opinión, siempre es Nochebuena. O sea, si quiere vivir un 24 de diciembre llamado Nochebuena y un 25 llamado Navidad al año, yo digo, bueno, está bien, se respeta, pero a mí noches buenas y días de Navidad son todos los días. Amén. ¿Por qué? Porque hay una Nochebuena que descansa en Jesús, el centro de todas las cosas, y no hay una del día 24. Por eso es que es muy incierto el día en relación a si ese día nació Jesús. No es el día, y todo el mundo lo sabe, que no es el día en que nació Jesús. Sin embargo, la humanidad se centra en ese día para festejarlo. Pero la pregunta es, si no es ese día y la humanidad se centra ese día para festejarlo, ¿qué me impide a mí festejar todos los días a Jesús? ¿O qué me impide a mí celebrar con la iglesia, con los amigos, con mis hermanos, con mis conocidos, una noche buena? Porque la noche buena tiene que ver, ¿verdad?, pues con una relación de familia. Y cuando estamos en Cristo y compartimos todo lo que tenemos, entonces es Nochebuena. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué esperar tantos días para que la familia se junte otra vez y para que se dé la oportunidad a la familia de ir al perdón? Porque cada quien está desde su trinchera, ¿no? ¿Usted conoce esa guerra donde las familias y las personas hacemos trincheras? Déjame le explico así rápidamente. Las guerras antes de la Primera Guerra Mundial, las guerras eran cuerpo a cuerpo la mayoría, y todavía en la Primera Guerra Mundial fue así. Pero quiero decir que había guerras de estas convencionales con espada o con algún rifle que tiraba una bala, no sé, a cada cuántos minutos, ¿verdad?, cada cuántos segundos. Pero eran ejércitos que se enfrentaban en el campo de batalla a suelo raso, o en los montes o en los valles, y se enfrentaban cuerpo a cuerpo.
Y la habilidad, el talento y el arma de guerra era lo que daba la victoria. Así que aquellos se enfrentaban cuerpo a cuerpo y ahí estaba que no había trincheras, había un campo de batalla. ¿Me expliqué? Sin embargo, en la Primera Guerra Mundial, una de las armas que vinieron a la luz, que participaron en la guerra, fueron aquellas armas inventadas por los alemanes, las ametralladoras. Aquellos cañones que empezaron ellos a sacar, y por eso es que Alemania era tan poderosa, porque era tecnológicamente en armas avanzada. Y entonces en la todo ese tipo de armas, ¿verdad? Que en el caso, por ejemplo, de Francia, Napoleón, el gran Napoleón, que era un estratega muy fuerte, ¿verdad? Y que este Napoleón tuvo muchas conquistas. En esta ocasión, uno de los enfrentamientos que tuvo Napoleón fue con Alemania en esta guerra, en esta Primera Guerra Mundial con los aliados. Y Francia estaba acostumbrado a desfilar en filas ordenadas, ¿verdad? Y la instrucción que le daba Napoleón a los franceses: ustedes no le tengan miedo, ¿verdad?, al enemigo, ustedes enfréntenlo con la cabeza en alto, no se agachen, les decía, ¿verdad? Ustedes avancen y lleguen con el enemigo y venzan cuerpo a cuerpo. Esa era su mejor estrategia de guerra, ¿verdad? Un ejército ordenado, un ejército capacitado, un ejército armado. Pero en esta ocasión marcharon al frente de Alemania y una de las primeras cosas que sucedieron es que salieron a la luz esas ametralladoras y parecían monitos, ¿verdad? De esos que ponen en desfile, ¿verdad? Que una vez que ellos iban avanzando firmes, con la frente en alto adelante, así como iban avanzando, iban cayendo. Hasta que llegó el momento que entendieron que si no se agachaban, si no se pertrechaban, iban a morir todos. Iban viendo cómo iban cayendo sus compañeros de guerra, y entonces se detuvieron, ¿verdad? Y tuvieron que hacer otra estrategia, las trincheras. ¿Qué eran las trincheras? Bueno, las trincheras eran zanjas en el piso. ¿Me explico? O sea, eran zanjas, y más adelante vamos a ver trincheras con algunos mallas de púas para que el enemigo no avance fácilmente. Pero la primera cosa que hicieron fue atrincherarse, es decir, meterse en esas grandes zanjas para poder ver cuando el enemigo se ponía expuesto, entonces disparar desde aquellas zanjas. Salieron a la luz los francotiradores. ¿Por qué? Porque cuando estos que estaban escondidos en las zanjas alzaban la cabeza, había un especialista en tiro, un francotirador, que le volaba la cabeza con un disparo, ¿verdad? O sea, a la primera asomo, bala. Si sacaba la mano, un dedo, alguna señal, exactamente le daban el dedo en la mano. O sea, eran especialistas en guerra. Entonces, había trincheras, y esta trinchera de la que le voy a platicar, y vamos a ver una franja, era una trinchera donde la distancia entre la trinchera del ejército, ¿verdad?, que enfrentaba a Alemania, y la trinchera de Alemania, estaban a 36 metros de distancia. Imagínense 36 metros de distancia, ¿qué será? Hagan de cuenta que aquí está mi trinchera, y la trinchera de los alemanes está allá más o menos donde están, un poquito más allá de los de producción. Entonces tenemos este espacio de tierra entre trinchera y trinchera, ¿verdad? Este espacio de tierra en esa guerra, en esa porción de tierra, en esa guerra, estaba llena de cadáveres que por meses habían permanecido ahí porque alguno había intentado cruzar la tierra para enfrentar al enemigo en su trinchera, y allí había quedado muerto. ¿Me estoy explicando o no? Entonces, trincheras, es decir, yo voy a defender y voy a atacar desde mi trinchera. Y solo para ponerle un poco de aplicación práctica de la vida del ser humano, yo le pregunto a usted, ¿cuántos de ustedes están en su trinchera? O sea, ¿cuántos están peleando desde su trinchera? Es decir, ¿cuántos, a lo mejor entre familias se hacen trincheras, ¿no? En medio de la familia, un hermano contra otro hermano hace trinchera, y cada quien desde su trinchera está peleando contra su hermano. O los padres con los hijos, los padres en una trinchera, los hijos en otra.
o las familias, ¿verdad? O los amigos, o los compañeros de trabajo desde mi trinchera, o la iglesia. Usted sabe que la iglesia, en esta guerra silenciosa, en esta guerra que no alcanzamos a ver, y no solo es el COVID, la iglesia, la gente de la iglesia hace trincheras. Aquí está mi trinchera y de aquí no me muevo. Y de aquí tiro mis mejores balas, mis mejores disparos, ¿verdad? Yo esta trinchera la voy a arreglar. Había trincheras muy bien arregladas. Como la tierra era pues lodosa, y curiosamente de esta temporada que le estoy hablando, es una tierra donde neva, donde llueve. Incluso los soldados están padeciendo una enfermedad por meses, porque llevan meses en esta batalla, y esta enfermedad se llama pie de trinchera. ¿Qué significa esto, pastor? Que habían pasado tiempo en el agua, que habían estado bajo la nieve y con sus botas puestas, porque no se les pueden quitar, y esos pies se habían infectado. De tal forma, algunos se les infectó de tal manera que tuvieron que amputarles los pies. Imagínense nada más esta guerra. Yo no sé si usted puede imaginarse estar todo el día en una trinchera viendo a ver qué hace el enemigo, ¿verdad? Sin asomar mucho la cabeza, estando atento para disparar si el enemigo hace algo, estar esperando a ver si ataca todo el día y toda la noche, durante todos los siguientes días, no sé, 3, 4 meses, 5, un año. ¿Se imagina usted? Bueno, así de esa forma estamos muchos de nosotros desde nuestra trinchera, iglesia contra iglesia, familia contra familia. Iba a decir amigos contra amigos, pero así no funciona, ¿verdad? Amigos contra enemigos. No sé, usted imagínese su trinchera. Y les digo, aquellas trincheras tuvieron que ser bien arregladas. Algunos les pusieron alguna condición elevada, algunas escaleras para poder salir rápidamente en caso de enfrentamiento. Esta porción de un video que vamos a ver habla de un momento como esos en la Primera Guerra Mundial. Aquellos desde su trinchera, ¿verdad? Viendo a sus compañeros muertos allí en aquella tierra de nadie, en la tierra que estaba entre trinchera y trinchera. Usted sabe que hay muertos, hay caídos entre trinchera y trinchera. Mientras que uno pelea con el otro, mientras que uno discute con los otros, hay gente que queda tirada y que ni uno ni otro puede levantar. ¿Me expliqué? Solo porque cada quien está en su trinchera. Ahora, afortunadamente, en los días de Navidad la gente sale de sus trincheras. En los días de Navidad viene el hijo que no había venido en 5 años, que no había venido todo el año. El día de Navidad llegan regalos que no habían llegado, o vienen llamadas que no habían llegado. En el día de Navidad, de repente hay un milagro de Navidad, y no es Santo Claus, ¿verdad? Ese milagro de Navidad está impregnado de una paz que el mundo no puede entender. Es la paz de Dios. Estos meses para mí son días, o son meses. Este mes en particular es un día de milagros, es un día de paz, es un día de la es un mes de la manifestación de Dios. Oiga, y si cada quien es entendido, es un mes del perdón. Los judíos tienen un mes del perdón, y es antes del año nuevo. El judío tiene la celebración del perdón, del Yom Kippur, y en esa celebración hay que salir a pedir perdón y hay que salir a perdonar, para que las cuentas de la falta de perdón no las juzgue Dios. ¿Me explico? O sea, el judío piensa que si no perdonan o no salen a perdonar, el Señor al inicio del año va a tomar en cuenta las faltas y va a venir un juicio sobre las personas que no perdonan. Ahora, este principio está bien claro cuando usted lee, ora el Padre Nuestro: y Padre, perdónalos. Perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Está allí, está metido, ¿verdad? Esta lección del perdón que nosotros de repente practicamos solamente en Navidad.
pero que durante todo el año nos atrincheramos, ¿verdad? Y estamos en pie de guerra, estamos en pie de trinchera, infectados y todo, ¿verdad? Pero enfrentando esta guerra silenciosa. No sé si me explico con usted. Pie de guerra, diga conmigo, pie de guerra. Yo soy en pie de guerra, yo no sé usted, pero tengo años en guerra y estoy en pie de guerra. Entonces, pie de guerra, mi trinchera, no tiene nada que ver con el perdón. Yo le pregunto a usted, ¿ha perdonado? Ahora, lo más difícil, ¿usted ha pedido perdón? Digo yo, de repente, creo que es una condición de salud, oiga esto, es una condición de salud pedir perdón. Es una condición de salud perdonar. Yo a veces me pregunto, yo estoy seguro que alguien de la iglesia no va a venir conmigo a decir, pastor, perdóneme, ¿verdad? Porque yo pues lo ofendí. A lo mejor yo ni voy a saber en qué me ofendió, pero si la persona trae esa carga de culpa sobre ella y sabe que la única manera de descansar es ir y pedir perdón, por ejemplo, al pastor, no sé, entonces va a tener que armarse de valor y pedir perdón. Ahora, uno tiene que saber que uno tiene que perdonar. Entonces yo a veces, como tengo esta experiencia, cuando la gente, yo sé que muchos no van a venir, ¿verdad? Y sé que algunos de alguna manera cargan un sentido de culpa por una ofensa. Entonces yo lo que hago es perdonar, o sea, y lo hago con sinceridad. Y le digo normalmente a la iglesia, miren iglesia, si algunos de ustedes me ha faltado, habló mal de mí, usted me ofendió a mis espaldas, ¿verdad? Yo lo perdono y lo hago en este momento sinceramente, yo lo perdono. Usted está perdonado de mi parte, entre usted y yo no hay nada. Y también digo lo siguiente, y lo digo sinceramente en este momento, si yo le ofendí, si yo le falté, si yo dañé, causé una herida por mi actitud o mi comportamiento o mis palabras, entonces yo le pido perdón a usted. Perdóneme, por favor. ¿Me perdonan? Si alguien sabe que yo lo ofendí, usted puede decir desde su lugar, digo, ni siquiera no alce la mano para que no lo vean, usted diga, te perdono, pastor. Y en el mundo espiritual hay cosas que se empiezan a mover, porque hay situaciones que limitan la vida, limitan la prosperidad, limitan el crecimiento, porque hay guerra, hay trincheras, hay una guerra silenciosa externa de afuera hacia adentro, y hay una guerra como aquella guerra interna silenciosa desde adentro. Y a veces las guerras que más heridas causan es la guerra interna, la que está desde adentro. Esa es la que daña. Yo no sé usted, ¿verdad? Pero causa más dolor que mi amigo, mi más cercano, aquel en el que yo había confiado, al que le deposité mi confianza, al que le llamé amigo, hermano, ¿verdad? Que creció conmigo, que caminó conmigo, me haya traicionado. ¡Ah, qué dolor! Eso lo expresó David en relación, ¿verdad?, a aquellas ocasiones en que tuvo esta condición de dificultad muy cercana o muy interior. Incluso cuando su hijo Absalón lo traicionó, ¿verdad? ¡Qué dolor le causó a David! Miren, David había enfrentado a Goliat, había enfrentado ejércitos poderosos y los había vencido, pero quedó derrumbado cuando su propio hijo lo enfrentó. Quedó derribado, no quiso pelear. Prefirió abandonar el reino antes que enfrentar a su hijo. Le causó dolor y se fue a trincherar a otro lugar. ¿Me expliqué? Qué doloroso, ¿verdad? Cuando la guerra es interior. Pero qué bendición poder operar en las armas de Dios. Qué bendición, ¿verdad? Que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas, para derribar argumentos, es decir, pensamientos estructurados con fundamento para decir, tú me traicionaste, tú tienes la culpa de que nuestra amistad y nuestra relación se haya roto, tú eres el responsable. Yo tuve
y creo tener un amigo, ¿verdad? Que en alguna ocasión, en una circunstancia de su vida, dentro de la iglesia, hace muchos años, ¿verdad? Él tuvo una situación entre los líderes y él era, hagan de cuenta, el pastor, y entonces él tuvo que irse de la iglesia. Y él quería que yo lo defendiera, ¿verdad? Que yo dijera que él tenía la razón. Él quería que yo lo apoyara y yo hice, ¿verdad?, lo que para mí en ese momento era lo correcto. Y hablé con él, pero él pensó que yo lo había traicionado y se fue. Y pasaron algunos años, ¿verdad? Y yo fui a mi encuentro, como usted fue a su encuentro, y estoy seguro que usted en su encuentro Dios le habló como a mí me habló. Y una de las cosas que Dios me habló fue: ve y pide perdón a este hermano. Entonces yo lo cité un día a un café, después del encuentro, unos meses, unas semanas, y lo invité al café y le digo: vengo a pedirte perdón. Le digo porque estoy seguro, ¿verdad?, que tú te doliste conmigo por aquella ocasión, aquellas circunstancias. Y dice: bueno, dice, está bien, dice, creo que te puedo perdonar. Dice: pero entre la amistad entre tú y yo, no hay tal amistad. Ay, dije yo, qué doloroso, ¿verdad? Pero ¿por qué? Le digo, si solo tuvimos esa diferencia. Sí, dice, pero no estuviste, ¿verdad?, en mi situación más crítica. No me acompañaste en mi situación de dolor. No estuviste, y me empezó a hacer una lista, ¿verdad?, de las cosas en las que yo no estuve. Y digo yo, híjoles, pues sí, ¿qué le puedo decir? Esos son argumentos, me explico, o sea, me los presentó con fundamento. Y digo yo, ¿qué puedo decir acerca de eso? Yo lo único que fue ese día y le dije: te quiero pedir perdón y te perdono por cualquier ofensa que tú hayas levantado contra mí. Estamos en paz, le dije yo, ¿verdad? Bueno, dice, pues si vas a querer conseguir mi amistad otra vez, vas a tener que volver a invertir. Invertir significa dedicar tiempo, buscar y todo eso, ¿verdad? Digo, pero eso lleva el perdón. O sea, el perdón es borrón y cuenta nueva. ¿Sí sabe cómo es el perdón de Dios? O sea, Dios no te va a estar recordando todo lo que tú has hecho a lo largo de tu vida, porque un día te acercaste a Él y Él te dijo: te perdono. Y de ahí para atrás no cuenta, ¿verdad? O sea, se quedó borrado. Dice el mismo libro de Isaías, ¿verdad? Si tus pecados fueran tan rojos, ¿verdad?, como la grana o como el carmesí, digo, tan rojos como el carmesí, ¿verdad?, como la grana, serán emblanquecidos, como la nieve. En otras palabras, no hay nada. Y cuando Dios nos perdona no hay nada entre tú y yo. O sea, y tenemos la posibilidad de restablecer nuestra relación. Así comienza otra vez una relación con Dios. Igual comienza una relación con familia. O sea, uno se va a tener que morder la lengua pensando en que uno tenía la razón. No es un asunto entre quién tiene la razón. Es un asunto del perdón. El perdón lleva a la paz. Y este asunto del perdón y este asunto de la paz son restaurativos. Es decir, empiezan a restaurar todas las cosas y las comienzan a poner en su debido orden, en su debido lugar. Es la oportunidad de Dios para nosotros. La guerra convencional de la que les estoy hablando, vamos a ver un video como de 3 minutos o de 4, y usted al final y yo vamos a platicar de este video. Este video está fundamentado en una guerra épica. Es la Primera Guerra Mundial, en un 24 de diciembre, donde la mano de Dios hizo su parte. Vamos a ver, a decir rápidamente, así si nos puede poner. La humanidad tiene una larga lista de conflictos bélicos en los cuales millones de personas murieron brutalmente. Soldados, civiles y niños son un pequeño ejemplo de individuos que posteriormente serían leídos como cifras. Pero la guerra, además de representar lo peor de los humanos, también otorga oportunidades para mejorar, oportunidades que solo algunos héroes se han atrevido a aprovechar.
sacrificando su integridad a favor de la paz. El día de hoy dedicaré este video a aquellos héroes que lograron frenar la Primera Guerra Mundial solo para celebrar la Navidad. Sin más rodeos, comencemos. La Primera Guerra Mundial fue bastante violenta y estuvo repleta de inhumanas acciones. Detonó debido al asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa Sofía Šotek, a manos de un joven estudiante nacionalista serbio. Las más grandes potencias militares y económicas del momento rompieron la tensión y entraron oficialmente en conflicto. Por un lado estaba la Triple Alianza, integrada por el Imperio Alemán, Italia y Austria-Hungría. Por el otro estaba la Triple Entente, conformada por Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Conforme las naciones se involucraban o cambiaban de bando, fueron movilizados más de 70 millones de soldados, lo que significaría la guerra más grande hasta ese momento. La guerra mantuvo su fervor hasta el 24 de diciembre de 1914, en víspera de Navidad. Al comienzo de este día, tropas británicas y del Imperio Alemán cesaron el fuego para celebrar la Navidad, aún en contra de las órdenes de sus respectivos generales. Todo comenzó cuando las tropas alemanas dejaron de atacar y comenzaron a decorar sus trincheras simulando arreglos navideños. Esto mientras cantaban villancicos como Noche de Paz. Los británicos, de forma recíproca, respondieron con villancicos en inglés. De pronto, los soldados salieron de sus trincheras para acercarse a quien, durante el día, era el enemigo. Al principio, la situación se mantenía tensa. La idea de una trampa parecía lógica, pero conforme las horas pasaban y el fuego cesaba, la propuesta de tregua parecía más que sincera. Al llegar la noche, la artillería permanecía más silenciosa que nunca. Tanto alemanes como británicos aprovechaban el cese al fuego para recuperar los cuerpos aliados y sepultarlos entre llantos. Posteriormente, se cree que fue organizado un consolante partido de fútbol, el cual concluyó con un 3-2 a favor de Alemania. Tal humanidad se propagó rápidamente a otras áreas del conflicto, provocando una tregua a la cual los generales se oponían totalmente. En algunas zonas, la tregua duró solo una noche, pero en otras se propagó hasta el año siguiente. Como medida antitregua, algunos generales optaron por censurar la evidencia, rotar constantemente a los soldados para que estos no se familiarizaran con el enemigo y organizar bombardeos después de las fechas festivas para fomentar el rencor. A pesar de que estas medidas fueron efectivas, continuaron presentándose encuentros amistosos entre los soldados, pero a una escala mucho menor. Durante los 2 años siguientes comenzaron a producirse armisticios no oficiales, donde los soldados enemigos dejaban de combatir para negociar la posibilidad de paz, cosa que parecía increíble para los altos mandos. Incluso algunos generales británicos recién llegados se sorprendían al ver cómo ambos bandos se exponían ante las armas enemigas con el fin de interactuar de forma pacífica. Los soldados comenzaron a organizar simulaciones de guerra, donde disparaban artillería en sitios concretos para disuadir las acciones bélicas de sus generales. La necesidad de paz era más que obvia. Los soldados, más que exigirla, la desempeñaban. De hecho, surgieron historias de un alemán que accidentalmente disparó su mortero sobre las líneas británicas. El fuego se reanudó y ante la posibilidad de ser herido, logró acercarse a los británicos a disculparse, cesando nuevamente los disparos. A pesar de la gran magnitud de este evento, la guerra continuó con fuerza en su mayoría. No fue hasta el 8 de agosto de 1916 cuando una Alemania cansada y sola fue penetrada por el ejército aliado. Esto provocó la inmediata negociación de paz por parte del Reich, a lo que el presidente estadounidense Woodrow Wilson replicó: "Solo se negociará con un gobierno alemán democrático". El 11 de noviembre de 1918, la nueva República Alemana firmó el armisticio de Compiègne, terminando con la victoria oficial de los aliados. Tras el final de la guerra, la historia de la tregua de Navidad se popularizó y su legado se inmortalizó en la historia. En 2005, la nominada película francesa Joyeux Noël y el film What a Lovely War trataron tal impresionante evento. Ese mismo año, el 21 de noviembre, murió el último veterano de guerra aliado, superviviente a la tregua de Navidad. Su nombre era Alfred Anderson y murió a los 109 años de edad. El 17 de diciembre de 2014, en Bélgica, la UEFA
conmemoró el centenario de la tregua de Navidad en las trincheras de Flandes, en el cual estaba previsto levantar un monumento en donde se cree fue disputado el legendario partido de fútbol entre los soldados alemanes y británicos. Y aunque actualmente se suman infinidad de casos donde los humanos agreden unos a otros, estos valientes soldados nos dieron un invaluable ejemplo. Cuando les dijeron que enfrente tenían al enemigo, decidieron por sí mismos que no debían seguir peleando. Como has podido ver, es en el peor de los momentos cuando más apreciamos nuestra humanidad, cosa que los soldados de la Primera Guerra Mundial tuvieron que sufrir para valorarse entre ellos mismos. Te agradezco por ver mi video. Por favor, da like si esta historia te ha conmovido y suscríbete si aún no lo has hecho. La guerra comenzó por la muerte de un hombre, pero la paz, por lo menos durante esa noche, Nochebuena, comenzó por el valor de un hombre. ¿Se da cuenta? O sea, hubo que un hombre tomar el valor y salir de su trinchera con una bandera blanca, ¿verdad? Con todo el riesgo de ser balaceado, ¿verdad? Por sus enemigos. Tuvo el valor para sacar una bandera y decir, paz, o sea, paz. Y en medio de ese valor de esa persona hubo todo un ejército que sacó lo mejor de sí. Y lo mejor de sí, como era Nochebuena, fue un canto, ¿verdad? De Nochebuena, noche de paz. ¿Se está imaginando usted la escena? ¿Verdad que es difícil imaginarse? Hay muerte en derredor, o sea, huele a putrefacción, hay miedo en todos los huesos, hay enfermedad en las personas, hay necesidad, atrincherados en frente de un enemigo a 36 metros mortal. Sin embargo, ¿verdad? Alguien tuvo el valor. Y en ese valor dice esta historia, ¿verdad? Que ellos habían recibido regalos, cada quien de su parte, de sus familias y del gobierno que representaban. Ese día habían recibido regalos, ¿verdad? Y lo que hicieron cuando salieron todos de sus trincheras fue intercambiar regalos y por supuesto, ¿verdad?, darse un abrazo de paz. Digo, híjoles, yo no estuve ahí, tampoco hubiera querido estar, pero qué impresionante, o sea, qué impresionante dejar los motivos de pelea, dejar mi egoísmo, ¿verdad?, dejar mi posición y poder ir con otro que es mi enemigo mortal y poder ofrecerle mis disculpas, mi perdón. O sea, como este soldado alemán que por error alguien lanzó, ¿verdad?, un misil y tranquilos, párense, ¿verdad? Y se atrevió a tomar el valor en medio de la trinchera que estaba alborotada, a buscar al general enemigo y decir, ¿sabes qué? Perdóname. O sea, no era la intención nuestra, ¿verdad?, que esa bala, misil, haya venido sobre ustedes. Yo no di la orden, quiero que me perdones. ¿Se imagina usted? O sea, eso no es normal. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios. El problema es que la iglesia usa armas carnales. El problema es que, no voy a disculpar a la gente. Usted va a decir, pero la gente las usa, pastor. Sí, pero tú y yo no estamos en el mismo nivel. Si la gente te ofende, tú no puedes regresar la ofensa porque tú eres hijo de Dios. Tú tienes que ofrecer el perdón ante una ofensa. Y sí, como los franceses, ¿verdad? O sea, la instrucción es no te agaches, no, agáchate para que la bala o para que la ofensa no te pegue lleno, ¿verdad? Solamente como David le hizo cuando el Saúl le tiró aquella lanza cuando le estaba tocando para que aquel espíritu malo se fuera y le lanzó, ¿verdad?, aquella lanza. Entonces hágate como David, ¿verdad? O sea, solamente hágase un dado para que la ofensa pase, pero no se ponga como dicen algunos de pechito, o sea no, aquí tiren, ¿verdad?, tírenle al blanco, o sea, por favor, le va a dañar. Usted deje pasar la ofensa, otorgue el perdón, pida perdón. Salga de su trinchera con valor, ¿verdad? Alce su bandera blanca, sea pareja de matrimonio, pareja en proceso de divorcio, pareja en combate por los bienes que tiene,
familias por las herencias. Es increíble que las familias tengan que destrozarse por un poco de valor o un poco de terreno o un poco de propiedad. Es increíble que los principios se rompan porque cada quien pelea desde su trinchera. No sé si me explico. Hubo un hombre que un día salió de su trinchera. Más bien dicho, yo no digo hombre porque eso le queda muy corto. O sea, aunque la Biblia y la enseñanza teológica nos dice que Jesús fue completamente un hombre y es completamente Dios. Pero ese Dios verdadero, ¿verdad? Un día, viendo la necesidad del mundo, tuvo que participar porque no había otra opción. Y yo digo, salió de su trinchera, ¿verdad? Salió de su lugar de posición, salió de su lugar entronizado. O sea, qué problema que esta humanidad desaparezca. O sea, el Padre lo dijo y se lo dijo a Lot: estoy cansado de esta creación, porque el corazón de esta creación está inclinada hacia lo malo. Y dijo: voy a raer de sobre la faz de la tierra a esta creación. Y dio la orden. O sea, en Dios solamente hay una orden. Dio la orden y dio la oportunidad por 120 años después de aquella orden. Porque en aquella orden iba a venir un diluvio que tuvo que esperarse hasta que el arca estuviera terminada. Y desde el inicio de la instrucción a Noé de fabricar aquella arca hasta que la terminó pasaron 120 años. Fueron 120 años de oportunidad para que la gente que pudiera enterarse de lo que estaba por suceder tuviera la oportunidad de arrepentirse, porque cuando Dios te da una orden, tarda para ejecutarla. Eso es increíble, ¿no? Cuando Dios puede dar la orden y en este instante ejecutarla. Pero Dios dice que aquello, dice, no piensen que Jesús se ha tardado. No, Dios lo ha tomado como tardanza a fin de que las personas, ¿verdad?, se arrepientan. O sea, desde que vino Jesús hace poco más de 2000 años, ha habido una oportunidad para que la gente se arrepienta. Y no es que Dios no pueda venir cuando Él quiera, o no pueda dar la orden cuando Él quiera. Él puede dar la orden en el momento que quiera. Pero hay un lazo intenso, profundo de amor entre Dios y el hombre. Y el lazo tan profundo tiene que ver con la creación. En la base expuesta por el Creador cuando dijo: haremos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Cuando eso sucedió, el corazón de Dios quedó enlazado con el corazón de los hombres. Y aunque el hombre no ha valorado el nombre de Dios, aunque lo ha menospreciado, lo ha hecho a un lado, le conviene tener Dios para que supla sus necesidades, pero no le importa hacerlo a un lado cuando sus necesidades están satisfechas. Busca a un Dios cuando está enfermo, pero una vez sano lo deja. Busca a un Dios como si fuera la lámpara de Aladino, solo para que cumpla sus deseos. Pero tenemos un Dios, como dicen las Escrituras, que nos ama y nos ama profundamente y nos ha dado la oportunidad a la humanidad de que podamos ser salvados, porque para esto vino Jesús. El mismo que participó en la creación de todas las cosas para que el hombre fuera feliz, el mismo que dijo: hagámoslo a nuestra imagen y a nuestra semejanza, el mismo que otorgó poder y autoridad sobre el hombre para que gobernara la tierra, es el mismo que a través de cada libro de las Escrituras se ha manifestado a los hombres, ¿verdad? El mismo que se ha manifestado como un cordero pascual, el mismo que se ha manifestado como un salvador, como un guerrero, el mismo que a lo largo de todos los eventos del Antiguo Testamento, de esas diferentes batallas, de esas diferentes estrategias de guerra, el mismo que le dijo al hombre: no es con fuerza ni con ejército, no es con espada, sino es con mi Espíritu Santo. El mismo Dios que se fue manifestando a los hombres, que los hombres
no pudieron entender, el mismo que se presentó ante Abraham como Melquisedec, al que Abraham tuvo que darle sus diezmos y en respuesta de sus diezmos recibió pan y vino. Pan y vino. Yo no sé si tú te habla esta manifestación de Dios. El mismo Dios que siempre tuvo una promesa para sus hijos. Te voy a dar un hijo. Voy a hacer tus generaciones, ¿verdad?, como las estrellas del mar. Te voy a multiplicar como las arenas, las arenas del mar, como las estrellas del cielo, las arenas del mar. Es el mismo Dios, amados hermanos, que nos ama, que ama a la iglesia, que ama a la humanidad, que está dispuesto, como en la cruz, en aquella ocasión, no solo en su nacimiento, que está dispuesto a venir y manifestarse como un cualquiera, como alguien sin valor, como alguien que no tiene propiedad siendo dueño de todo. No sé si me puedo explicar en eso. Como alguien que debiera tener todo el reconocimiento, pero que renunció a ser reconocido como Dios. Alguien que no le está importando nacer del vientre de una mujer siendo Dios. Esto es lo tremendo de las Escrituras, ¿verdad? Juan lo entendió. Juan empieza a escribir, ¿verdad? Y habla acerca de Jesús diciendo, él estaba con él estaba con Dios. Él era el verbo, ¿verdad? Y nada de lo que fue creado sin él. Todo lo que fue hecho, dice, fue hecho por él. Y yo diría, para él. El dueño y el creador de la tierra, de los seres humanos, y por eso estuvo dispuesto a dar su propia vida, a ofrecer su propia vida, ¿verdad? Es Jesús. El único, ¿verdad?, que pudo en algún momento decir, yo tomo el lugar de ellos. Ellos necesitan una oportunidad de vivir. Su destino es el cielo y lo han perdido. Y lo han perdido por causa de la influencia de este pecado, ¿verdad? Han perdido su poder y su autoridad. Pero yo vengo para eso, para recuperar lo que se ha perdido. Por eso la gente, cuando celebramos Nochebuena o Navidad, celebramos sin entender. Es más, no estamos celebrando nada. Solo estamos haciendo una fiesta familiar. Porque si entendiéramos realmente el significado, esa noche se pararía todo. Paren las ollas, paren los tamales, dejen de servir. Paren la piñata, pues. Porque vamos a honrar al Señor. Nadie lo hace, digo, con sus excepciones, por supuesto, ¿verdad? Pero estamos más enfrascados en la rutina de la vida, en la distracción. Y yo digo, ¿por qué no? Está bien. Pero no olvides de dónde fuiste rescatado. No olvides que lo que está en tu mesa esa noche o esta noche incluso, ¿verdad?, es una bendición de Dios por causa de la salvación, por causa de que te escogió como hijo. Esa prosperidad que tienes, tú no se la debes a tu trabajo y a tu esfuerzo y a tu talento. No se la debes a Él. Vas a decir, pero lo hago, pastor, yo trabajo y estoy usando mi talento y por eso estoy recompensado. Sí y no, porque tu recompensa viene de Dios. Y si eso lo pudieras entender, les decía yo hace unos días, tengo 59 años cumplidos este mes, y en este mes me ofrecieron trabajo. Y yo le digo a mi esposa, pues mira, yo no me voy a hacer ilusiones, ¿verdad? Pero voy a orar a Dios, si Dios quiere moverme, me muevo. Porque yo ya no soy competitivo por mi edad, no sé si me estoy explicando. Entonces estoy a gusto en el trabajo que tenía, y allí pues digo yo, hasta que pues por lo menos llegue la edad de mi jubilación, que es algo de lo que estábamos peleando por alcanzar. Pero orando a Dios, un día me dijo Dios, te voy a recompensar. Me hizo llorar el Señor. Y fue el día de mi cumpleaños. Y yo le dije, Señor, no necesito esa recompensa. Te quiero a ti. Ese día fui a presentar un examen y pues con ciertos temores, ¿verdad? Digo yo, pues hay que estudiar para esos exámenes.
Y entrando, iba con el gerente, se lo platiqué en parte la semana pasada, iba con ese gerente y entrando una persona que tiene influencia en ese lugar de Pemex, se levantó y dice: pastor, qué bendición que estés aquí, digo yo, tratando de que pues el asunto religioso en los trabajos pues no tiene algo que ver, ¿verdad? No tiene peso, al contrario, la gente se resiste a los religiosos. Pero ese día: pastor, y qué bendición, ¿qué estás haciendo aquí? Digo: vengo a presentar un examen para ver si puedo quedarme. Te vas a quedar. Este lugar va a ser bendecido porque tú vienes a este lugar. Y digo, o sea, yo sabía que esas palabras no eran de él. Yo estaba seguro que lo que estaba sucediendo en ese lugar era la honra de Dios para alguien que le ha servido. Nada más. Nada más. O sea, yo digo: híjole, Dios, le digo, gracias, o sea, gracias de veras. Y bueno, pues presenté el examen, pasé el examen, me llamaron otra vez y: oiga, pasó, pues, digo, oiga, ingeniero, pues va a tener que, vamos a tener que revisar su salud y pues depende de su salud, lo contratamos, ¿no? Y digo yo: híjoles, ahí gordito, ¿cómo le llaman? Vulnerable, obeso, hipertenso y con problemas de azúcar, no, dije, me van a rebotar. Pero si tú eres Dios el que está detrás de todo esto, pues yo sé lo que va a pasar. No, pues ya hubo la evaluación, no vi bien con estos lentes, con este ojo, pero me di cuenta que estaba rayado. Le digo: oiga, es que el lente está rayado, por eso no vi bien. No, pues usted trae 70-20 en ese ojo. Y en el otro ojo trae 20-20. Le digo: no, hombre, pues ahora sí ya quedé mal aquí. Bueno, pues resultó que salí aprobado. Y antier me llegó un mensaje, me dicen: usted se puede presentar el día 28 a trabajar en nuestra nueva empresa. Y yo le digo a mi esposa: mira, la realidad, el asunto del dinero no es tan impactante, o sea, lo impactante es que Dios me está promoviendo a una posición diferente, a una posición mayor, sí, con mayor responsabilidad, sí, pero me está diciendo Dios: tú no estás solo, yo estoy contigo y te quiero recompensar. Yo le digo, y le digo no esto para, el pastor no, ya quedó así, vamos a ponerle un mural ahí, el ídolo de la semana, ¿no? O el héroe de la semana. No te platico esto por eso. Te estoy platicando por el asunto de que tú y yo somos servidores de Dios. Y si Dios puede recompensar a uno, estoy seguro que ha recompensado a más de uno de ustedes. Y estoy seguro que más de uno de ustedes se ha dado cuenta cómo la mano de Dios se ha metido en el proceso de recompensa de tu vida este año de necesidad. Estoy seguro, estoy convencido, porque es un año de recompensas en medio de las necesidades. Es un año de decir: Dios, estoy contigo porque eres mi imagen y eres mi semejanza. Te amo. Estoy seguro de eso. Yo no sé si tú lo has, yo entiendo que algunos no lo han podido percibir, ¿verdad? Porque lo menos que puede hacer uno delante de un Dios tan amante y tan bondadoso es ser agradecido. Y lo menos que esperaba Jesús de los 10 leprosos, que los 10 fueron sanados, era que los 10 regresaran solamente a ser agradecidos. Pero solo uno regresó. Y eso es la historia de la iglesia, ¿verdad? Por eso la iglesia tiene altos y tiene bajos, porque en el proceso del desarrollo de su vida está sin entender los tiempos y las sazones de Dios. Está sin moverse, ¿verdad? En el río de Dios, está quedando fuera. ¿Cuántos vieron la película aquella de Nemo? Aquella tortuga en el tiempo de la invernación. Dice la tortuguita Nemo: ¿sabes qué? Pues nosotros tenemos que irnos, ¿verdad? Yo también le decía a Nemo, porque me dicen que mi papá lo vieron no sé en qué lugar, o los papás, no me acuerdo cómo exactamente. Y en medio de aquel mar había una ruta rápida. ¿Cuántos saben eso? Había un canal acelerado y había que entrar con cuidado, ¿verdad? Y entonces la tortuga le dice a aquellos: pues aquí hay que entrarle, ¿verdad? Hay que entrarle con cuidado. Pero cuando entras a esas corrientes, son corrientes veloces.
y entraban a ese canal, no sé, le llaman, y existen en el mar, son rutas veloces del agua. Son corrientes de agua dentro de las corrientes, pero más veloces. Y entonces, ¡pum!, entran, está en el mismo mar, está en el mismo lugar. Tú y yo podemos estar en este mismo lugar, y unos pueden estar en corrientes calmadas y lentas, y otros en corrientes aceleradas. Esa es la diferencia. O sea, los tiempos de Dios para este tiempo son acelerados. Y Él lo dijo en alguna ocasión, dijo, ¿verdad? Por causa de los hijos, los días se van a cortar. En otras palabras, serán más veloces. Vamos a vivir más rápido. ¿O qué te parece? Estamos por terminar el 2020. Hace aparentemente unos meses que estábamos aquí diciendo se va a cerrar la iglesia por unos meses y no sabíamos cuántos, pero hasta aquí han pasado prácticamente casi 9 meses, desde que nos cerramos hasta que ahora que estamos aquí. Tiempos acelerados de Dios, pero tiempos bendecidos de Dios, tiempos en los que somos entendidos y somos sabios. Sabemos que del corazón del Padre van a venir bienes para bendecir a sus hijos en medio de esta temporalidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando esta mañana? ¿Cuántos hemos llorado por alguien que se ha ido, entendiendo que son los tiempos de Dios para ellos? ¿Cuántos hemos aprendido a entregar el dolor, a entregar la angustia y el terror en el conocimiento de que son un año de los llamados de Dios para algunos? Si nosotros aprendemos a movernos en este tiempo acelerado a la manera y al pensamiento de Dios, vamos a estar en paz. Si sabemos, aunque estemos en la trinchera, en medio de una guerra, sabemos movernos adecuadamente bajo la dirección de Dios, sabemos que hay temporadas de paz, en donde en esas temporadas de paz hay generosidad, hay bendición y hay oportunidad de ser felices. ¿Cuántos amargados vinieron hoy acá? Yo sé que andan algunos amargadones ahí. Es que diciembre me gustó para que te fueras. Y cómo me aprendí esa canción, siempre me acuerdo de diciembre, ¿verdad? Por eso, porque de aquellas canciones. Y me dan risa. ¿Cuántos están ahí? Diga conmigo, gracias Jesús por tu amor. Dile, yo sé que la pasión tuya soy yo. Dile a Jesús esta mañana, Jesús es el centro de todo, amados hermanos. Jesús, el creador del hombre, no solo estuvo con el hombre allí en la creación, ha caminado con el hombre a lo largo de toda su historia, de tal forma que un día les dijo o nos dijo, no estarán solos, yo estaré con ustedes. Voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, porque Él nos ama y no nos ha dejado solos, no nos ha desamparado. Nosotros hemos sido cabezones, nos hemos equivocado una, otra y otra vez, pero Él nunca nos ha dejado solos en medio de nuestra necesidad. Siempre ha estado ahí para sostenernos de la mano derecha. Él es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, Él es fiel y verdadero. Eso es su nombre. El nombre del Señor en el Apocalipsis. Y vi uno, ¿verdad?, que en su frente decía fiel y verdadero. ¿Cómo decía? Fiel y verdadero. Denle un aplauso al Señor esta mañana. Por eso es que los que estamos esta mañana aquí, los que hemos renunciado a nuestra posición, los que hemos dejado nuestra trinchera, los que hemos determinado que vale la pena venir a celebrar a alguien que es fiel y verdadero, estamos aquí esta mañana. ¿Por qué no se da un aplauso a usted? Dese un aplauso. O sea, estamos aquí tomando todas las precauciones. Está bien, ¿verdad? Pero no estemos en otro lugar sin tomar las precauciones y olvidándonos de aquel que es nuestro Salvador. Eso es terrible, hermanos.
Ahora, dése un aplauso a usted que está detrás de las cámaras, ¿verdad? Que está siendo fiel allí viendo esta mañana, esta programación, ¿verdad? Que es para bendecirle. Dése un aplauso también a usted. Nosotros no lo vamos a oír, pero sabemos que usted lo va a hacer, ¿verdad? Porque aunque no pudo salir de su casa y porque está impedido tal vez, usted está viendo esta celebración y honrando el nombre del Señor desde su casa. La pasión de Jesús somos los hombres. Jesús es un apasionado. ¿Sabe lo que es la pasión? La pasión es una emoción intensa y se caracteriza por el gran interés en una causa o en una actividad y por el deseo de conseguir algo o a alguien. Eso es la pasión, ¿verdad? Se dice que uno está en el lugar que lo apasiona, pese a cualquier circunstancia. Uno está en el lugar que lo apasiona. Si estás apasionado por Dios, estás en el lugar donde está Dios, porque es tu pasión. Si tu pasión es servir y nadie te invitó, o sea, tú te invitas solo y dices, aquí estoy yo, quiero servir, porque esa es tu pasión. Si tu pasión es venir a la congregación, tú vas a estar aquí contra viento, ¿cómo se dicen? Ríos y marea. Haga frío, bueno, ¿y tal si meto los ríos? Bueno, contra viento y marea, o sea, va a tronar, va a llover, ¿verdad? Va a hacer sol, un calor intenso, pero tú vas a estar aquí. No por el pastor ni por la iglesia Manuel de las Naciones, que es lo menos importante. Estás aquí por causa del nombre del Señor Jesús, porque Él es nuestra pasión. Él es mi pasión. Mira, cuando hiciste de tu pasión al Señor y vinieron los encuentros, fue tan fuerte tu pasión que no te importó dejar tiempos de trabajo. Pedías permiso o arreglabas un cambio de turno, pero tú estabas sirviendo al Señor en un encuentro y fue tan fuerte el impacto en el corazón de Dios que Dios nos bendijo en cada encuentro de alguna manera, ¿verdad? Y no solo eso, sino que cuando regresamos a nuestro trabajo o a nuestra empresa de trabajo, allí había bendición para nosotros. O sea, allí estaba la recompensa, la recuperación económica, y de repente teníamos más que todas las veces que habíamos dedicado tanto tiempo al trabajo sin Dios. Es Dios, hermanos, somos la pasión de Él, debe ser Él nuestra pasión. Por eso los apasionados estamos en el lugar. Digo, aquellos que son apasionados de la jaiba, ¿cómo se llama? Del fútbol, ¿verdad? De la jaiba tan pequeña. Pues el día que jugó por la final, no pudieron entrar al estadio, pero andaban dando vueltas y vueltas allá alrededor del estadio. Ahí estaban, porque esa es su pasión. Y díganme quién les dijo, oye, acuérdate la sana distancia, o sea, usa los filtros. No, su pasión los llevó a vencer cualquier resistencia. Por eso es que digo yo, la iglesia de este tiempo es una iglesia pusilánime, es una iglesia convenenciera, y no lo digo por ustedes, ¿verdad? Es una iglesia aprovechándose de las oportunidades de Dios y de la bendición de Dios. Porque si fuera una iglesia apasionada, estuviera en el lugar donde la manifestación de Dios está. Y esa manifestación de Dios está en el lugar porque los que amamos al Señor estamos ahí. Es decir, en otras palabras, no llega Dios primero solamente porque Él quiere que vengan a Él. No, Él llega porque hay una iglesia apasionada. Él llega por los apasionados, porque sabe que hoy va a haber una celebración de gente que le ama, que aunque no sepa cantar villancicos, aunque no se los haya aprendido, aunque no entienda algunas cosas, tiene la inclinación de hacer algo que le agrade a Dios. No sé si me explico. El asunto es, con lo que yo tengo te voy a adorar. O sea, en el tiempo de Jesús había gente que tenía lo suficiente para adorar en especie. Y dice Jesús, sentado en el banco de las ofrendas, Él estaba viendo a los que llegaban y ofrendaban, y dice, muchos llegaban y daban de lo que les sobraba. En otras palabras, muchos daban mucho, pero eso les sobraba. Dice, pero su atención se fijó en una anciana, ¿verdad? Que llegó y puso en el lugar de las ofrendas
todo lo que tenía. Y era de la cantidad económica más pequeña que existía. Pero aquella mujer fue y dio todo lo que tenía. O sea, el asunto no es cuánto tienes. Y no estoy hablando solo de la economía, va a decir ahorita el pastor va a pasar la charola para que nosotros ofrendemos. No, por favor, no te vayas por ese lado. Es cuánto tienes para adorar. Cuánto tienes para decirle al Señor, gracias por tu ofrenda, gracias por darte a ti mismo por mi salvación. Gracias, o sea, yo no puedo recompensarte, me causa una dificultad, yo no sé si a ustedes les pasa, poder darle un regalo a una persona que lo tiene todo, o sea, que tiene una economía sana, que tiene todo lo que, no le voy a regalar un reloj, no tiene relojes. Le tendré que regalar un reloj mejor para poder, no tiene relojes. No le voy a regalar una camisa, se compra camisas a cada rato. Un pantalón tiene los mejores. Bueno, unos zapatos los mejores. ¿Cuesta trabajo, sí o no? Dar un regalo a alguien así. Bueno, cuesta trabajo regalarle a Dios. Pero Dios toca su corazón cuando le das lo que tú tienes. Alguien dice amén. Por eso es que hemos sacado la enseñanza de aquella mujer que vino y rompió su frasco de alabastro. Le costó mucho, ¿verdad? Pero era lo que tenía y se lo otorgó al Señor Jesús, lo derramó sobre de él. Y aquella ofrenda fue el mejor perfume que le pudieron regalar al Señor Jesús. Claro, era costoso. La Biblia nos enseña lo siguiente, Colosenses 1, 15 al 20, y yo por favor quiero que preste un poco más de su atención. Colosenses 1 del 15 al 20 dice, Él, o sea Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. Otra vez, Él es la imagen del Dios invisible. Ahora le voy a preguntar, ¿y nosotros de quién somos imagen? ¿Tenemos algo parecido? Haremos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Dios ha puesto algo divino en nosotros. Nosotros no somos dioses, somos como Dios. No quiere decir que lo seamos, ¿verdad? Porque porque tenemos imagen y semejanza. Cuando la creación, y yo le platicaba a mi esposa, cuando la creación nos ve a nosotros, ¿verdad? Cuando la vaca nos ve y no nos ve como diciendo este me va a tragar, ¿verdad? Sino cuando la vaca nos ve y dice, esta es mi cobertura, ¿verdad? Esta es el Adán que Dios puso en la tierra. Mira, te doy un ejemplo así fácil y yo sé que tú los tienes también. Ahí en la casa, ¿verdad? De repente tenemos 3 perros. Y yo, por ejemplo, tengo mi esposa tiene una perrita, ¿verdad? Esa perrita cuando llego yo, lo primero que hace es que se tira en el mueble así para que le rasque la panza. Dice, estás bien conchuda, como algunos que yo conozco con el Señor, ¿va? No, se tira y ráscame la panza. Ya le rasco la panza y la cabeza cuando yo llego. Y lo segundo que hace es que se recarga aquí en el pecho la cabeza. Y yo le digo a mi esposa, este era el propósito de Dios con los hombres y con la creación. Que la creación pudiera disfrutar al hombre, que pudiera deleitarse, ¿verdad?, en la presencia del ser humano. O sea, hay un pájaro que es de Paulina, que está en nuestra casa, y el pajarillo hace un ruidero y todo, y cuando tiene hambre, le digo a mi esposa, ¿tiene hambre ese pájaro? Le digo, ay, ¿cómo sabes? Está haciendo ruidos diferentes, está rascando el piso, ¿verdad? Y ya va, sí no tiene comida, y ya le pone comida, ¿verdad? Y el pájaro, no, hombre, feliz. Digo yo, esta creación sabe que su cobertura somos nosotros los seres humanos. Entienden, ¿verdad?, cuando hay cobertura, entienden cuando hay protección, entienden cuando nosotros representamos, ¿qué? Bendición. Hasta una tortuga que llevaron ahí, que se encontraron tirada, ahí está, la tortuga nada más nos ve y empieza a moverse como diciendo, yo sé que tú eres mi bendición, ¿verdad? Venga, dame de comer. Ahora yo les pregunto, ¿y quién es nuestra bendición? ¿No deberíamos, como el pájaro o como el perrito o la perrita,
o como la tortuga, hacer algo por aquel que es nuestra bendición? ¿No deberíamos, por ejemplo, por lo menos alzar las manos en un lugar, decirle gracias, de veras te doy gracias porque tú eres mi proveedor, tú eres mi pronto auxilio, tú eres mi salvador, tú eres mi ayudador, tú eres fiel y verdadero? O sea, ¿no valdría la pena saber y reconocer la mano que nos ha bendecido? ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien está ahí consciente de lo que estoy diciendo? Va a decir, no, pastor, los que deben de estar conscientes son los que no vinieron. Y lo entiendo, en parte, ¿no? Colosenses 1:15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, son las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, Jesús, subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en Él, en todo, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Se acuerdan de ese soldado que se salió de la trinchera y alzó la bandera? Aquí hay alguien más grande que ese soldado, que salió de su lugar, levantó su bandera y dijo: paz a los hombres en la tierra de buena voluntad. Ah, qué bendición tener un Dios tan grande. Uno que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa fue su bandera. Esa fue su bandera. Alguien que se levantó, ¿verdad?, en medio de la nada, en medio de todas las necesidades, en medio de todas las crisis, ¿verdad?, y alzó su voz por aquellos que somos sus hijos, que somos su creación. ¿Cómo? Por eso dicen las mismas escrituras, ¿cómo es que si Dios nos dio a su Hijo, cómo nos va a poder negar todas las cosas si nos dio lo más importante, nos dio lo de más peso, lo de más, se dio a sí mismo? O sea, si Dios tuvo ese valor de entregarse a sí mismo por gente pecadora, cabezona, por gente que no voltea a ver a Dios, que no buscaba a Dios, por alguien que no se lo merecía, por eso se llama la gracia del Señor, porque no lo merecíamos, pero Él lo entregó apasionadamente por nosotros. Por eso la Biblia dice que Él nos amó a nosotros primero, y nos amó cuando aún todavía éramos pecadores. Él nos amó primero. O sea, amamos a Jesús, sí, pero Él nos amó primero. Él fue la preeminencia. Él tomó la iniciativa. Él hizo el sacrificio. Él puso la mesa llena, rebosante, para invitarte a su mesa. No solo el día 24, sino todos los días de tu vida aquí en la tierra, pero en el cielo, amados hermanos, va a haber un verdadero festejo de salvación cuando estemos delante de su presencia. No, va a ser una verdadera fiesta. Es más, no tienes idea, más bien dicho, no tenemos idea del festejo de Dios. No tenemos ni la menor idea del festejo y la bendición del Señor. Si crees que aquí lo hemos visto todo, no hemos visto nada todavía. Por eso es que Dios te da la oportunidad de la restauración. Te da la oportunidad de que tú trabajes como si fueras Dios en tu casa. O sea, dice Jesús es la cabeza del hombre, porque te debes de entregar como Jesús se entregó a la iglesia. Así el hombre se debe entregar ¿a quién? A su mujer, porque el hombre es la cabeza
de su mujer. Y ahí es donde todos estamos dándonos de cocolazos, ¿verdad? Porque no sabemos si entregarle la vida como Jesús lo hizo o nos quedamos con ella. Y se la entregamos de repente y la volvemos a tomar, ¿verdad? Decía mi mamá, no dejes que se te suban al hombro, porque arriba del hombro ya no te las puedes quitar. Qué mal consejo, ¿verdad? Cuando lo que tenemos que hacer es ofrecer nuestra vida en bendición. ¿Alguien está ahí todavía? ¿Están todavía ahí? ¿Le seguimos o le paramos? Hay algunas otras cosas que yo les quería comentar por hoy, pero creo que no vamos a terminar. Pero la palabra de Dios dice 1 Timoteo 3:16. 1 de Timoteo 3:16. Y sin contradicción, es decir, sin nada que se pueda oponer. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Eso dice la Biblia. Dios, ¿está leyendo conmigo? Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado en el Espíritu, ha sido visto por los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo y ha sido recibido en gloria. Alguien diga amén. Dios hizo todo eso, Jesús hizo todo eso. Padre, le dijo, Padre, la gloria que yo tenía contigo, vuélvemela otra vez. Eso se lo dice en Juan 17 cuando entrega cuentas y le dice, mira, a los que me diste no perdí a ninguno, salvo el hijo de perdición. Les he dado a conocer tu nombre, trabajé con ellos como tú me lo pediste, ¿verdad? Y le da cuentas Jesús al Padre, porque Él, aunque es Dios, se sujeta al Padre. ¿Por qué si es igual? Por su propia voluntad, porque el principio de estar bajo autoridad es voluntario, porque no es obligatorio y no es por recompensa, es por amor. Me sujeto a Dios por amor. Me sujeto a una autoridad en el trabajo por Dios, por principios. Entonces, la encarnación de Cristo es el misterio de todos los misterios. ¿Qué significa la encarnación de Cristo? Dios entrando en el avatar de un hombre, por así decirlo, ¿no? Ese es un ejemplo. Pues Dios, los que vieron Avatar, ¿verdad? Se pueden imaginar eso. O sea, Dios que tiene todo el poder de todas las cosas, se dispuso a dejar todo ese poder, a no usarlo, a autorregularse, a no ejercer su poder y entrar a la vida de un ser humano. Y como ser humano, aunque era Dios, completamente estar sujeto a todas las limitaciones de un hombre. ¿Me expliqué? ¿Sí se lo puede imaginar? Es complicado, ¿no le parece? Y entonces, aunque tiene todo el poder, tenía toda la fuerza, toda la autoridad, cuando lo ofendieron, perdonó. Cuando le golpearon, puso la otra mejilla. Cuando lo obligaron a caminar con aquella cruz, caminó con la cruz. Cuando le humillaron, cayó. Y cuando le crucificaron, perdonó. Eso es Dios en la vida de un ser humano, poniendo el ejemplo de que todo es posible. Y que estuvo dispuesto a dejar su gloria, ¿verdad?, por pasar el proceso de ofrecerse como el Cordero de Dios hecho hombre, para que el hombre tuviera la oportunidad de la restauración, de volver otra vez como en el Edén a la gloria del Padre. Como Él regresó otra vez a su gloria, así nosotros, envueltos sin verla, de la gloria de Dios. Y esa gloria es la que está en este lugar acompañándonos esta tarde. ¿Cuántos le dan gracias a Él? Hay una gloria de Dios. Esa gloria de Dios nos rodea. Esa gloria de Dios está sobre nuestra cabeza. Esa gloria de Dios está dentro de nosotros, porque usted debe de entender, saber que Cristo mora dentro de nosotros. Él se comprometió a estar en nuestra vida, a acompañarnos
a lo largo de todos estos años que vamos a tener sobre la tierra. Él está pasando el COVID con los que se han enfermado y acompañó a aquellos que se tuvieron que despedir de este mundo por causa de ese COVID. Pero ninguno ha estado solo. Él ha estado con nosotros. Alguien dele gracias a Dios esta mañana. Entonces, es la encarnación de Cristo, es el misterio de los misterios. Cristo era uno con el Padre y sin embargo estuvo dispuesto a descender de la exaltación, de la posición de quien era igual y es Dios. Habría sido una humillación casi infinita que el Hijo de Dios se revistiese de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén, ¿verdad? Pero Jesús aceptó esta humillación, se humilló, dicen las Escrituras, hasta lo sumo, ¿verdad? Se hizo hombre y como hombre sufrió la muerte más vergonzosa de ese tiempo, la cruz, el lugar de la maldición. Se hizo maldición para que nosotros, sobre nuestra cabeza, cayera la bendición. Él pagó el precio para que nosotros quedáramos en libertad. Él ofreció todo lo que tenía para que nosotros pudiéramos recibir de su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Así que aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado, como cualquiera de los hijos de Adán que habían caído. Aceptó los efectos de la ley de la herencia, es decir, recibió la herencia de su padre José, ¿verdad?, de su mamá María sobre la tierra, aunque tenía la herencia del Padre que está en el cielo. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. ¿Sabe usted que él viene de David? O sea, él viene de la ascendencia de David, o sea, usted sabe que David venía de la ascendencia de aquella mujer ex prostituta de Jericó, de Rahab. ¿Sabe que estaba injertada aquella mujer moabita? ¿Sí se acuerdan de ella? Rahab. Esa es parte de la genealogía del Señor Jesús. Él no desechó esa naturaleza, no la menospreció. Naturaleza y herencia de gentiles, naturaleza y herencia de judíos, no la resistió, sino que la recibió, porque el éxito de recibir una naturaleza, en este caso de una herencia humana, no está en quedarse solamente en esa herencia humana, sino tomar de la herencia celestial, herencia a la que hemos nosotros accesado por causa de la sangre del Cordero, herencia que Dios nos ha dado porque Él nos ha querido reconocer, adoptar como sus hijos, otra vez reingresarnos a la familia de Dios, aquella familia de la cual fuimos desechados por causa de Adán, pero que en Cristo fuimos otra vez aceptados. Dígale a alguien que está a su lado: tú eres un aceptado de Dios, formas parte de la familia del Señor, y la herencia y la bendición de Dios están sobre tu cabeza. Agarre y coma. Viva, dígale al de al lado. O sea, deja de andar mendigando los favores en la tierra de cualquier ser humano y come de la mesa de tu Padre, que es el Señor. Bebe de la mesa de tu Padre, bebe y come de esa mesa, porque está servida y Cristo la ha servido para nosotros. Seríamos muy ingratos que haya una mesa servida esta tarde, esta mañana, y que muchos la menosprecien. Es muy ingrato. Pero no es un asunto mío, ¿verdad? Primera de Juan 3:1, mirad, Primera de Juan, y terminamos con esto. Primera de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Alguien le da gracias a Dios? Yo no sé si esta tarde pudiste aprender algo del Señor. Pero la realidad es que las mismas escrituras, los mismos escritores, el mismo Espíritu de Dios en la vida de los hombres, ¿verdad?, ha querido que nosotros podamos entender estas cosas del Señor. Por ejemplo, mire lo que dice 1 Corintios 2 del 9 al 10. 1 Corintios 2 del 9 al 10 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¡Ah, qué bendición! ¡Qué bendición de Dios!, ¿verdad? ¡Qué presencia del amor de Dios en nuestras vidas! Y hay un escritor que, desesperado por estas cosas, ¿verdad?, decía en Efesios 3, 14 al 20. Efesios 3, 14 al 20. Y este es uno de la extensión del amor de Dios, una de las dimensiones. La vez pasada vimos la dimensión de la sabiduría, pero esta es la dimensión de la profundidad. Una cosa es la sabiduría, otra la dimensión de la profundidad. Lo que hemos estado platicando en esta mañana, en esta tarde casi ya, o esta tarde, ha sido hablar de la profundidad de su amor. O sea, ¿cómo es que Dios se pone de sí mismo en nosotros? ¿Cómo es que Él nos ama de tal manera que no nos deja solos? Caminó con Abraham, con Noé, caminó con Abel, caminó con Set, caminó con Enoch, va caminando con toda la humanidad. El Señor camina con quien quiere caminar a su lado. Ahora, Él ha caminado siempre con nosotros. El problema es que nosotros no hemos caminado con Él. Pero Él, en todas las veces que tú te has metido en problemas, ha estado ahí. Y Él te ha sacado de esa situación. Él es fiel y verdadero. Sí ha caminado con nosotros, aunque nosotros no nos hemos dado cuenta de Él y hemos renunciado a caminar con Él. Si camináramos con Él y percibiéramos su presencia claramente, diría el Señor: a este ya me lo llevo, ¿verdad? Porque me es grato en el corazón. Entonces, Efesios 3, 14 al 20 dice: por esta causa doblo mis rodillas. Es Efesios 3 del 14 al 20. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien tomó nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados, es decir, echando raíces, quedándonos plantados, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Ya me perdí. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder
que actúa en nosotros. ¿Alguien glorifica el nombre de Dios? ¿Alguien puede reconocer que el Señor Jesús es bueno? ¿Alguien puede honrar el nombre del Señor? Y tiene muchos nombres, ¿verdad? Fiel y verdadero, el Cordero de Dios, el gran yo soy, la puerta de las ovejas, el pan de vida. Él es muchas cosas según nuestra necesidad. Así que cuando tenemos hambre de Dios, se convierte en la palabra viva, el pan de vida que yo sé que esta mañana usted ha comido y que se siente satisfecho porque usted ha comido pan del cielo. Usted ha comido vino celestial, ha bebido de la fuente del Señor. Por eso el Señor dice: aquel que tenga sed, venga y beba, porque Él no niega nada a nadie. Así que yo espero que esta mañana usted pueda haber entendido un poco más de lo que es una verdadera Nochebuena y una verdadera Navidad. Amados hermanos, feliz Navidad. Póngase de pie, vamos a adorar al Señor. Yo sé que está complicado eso de los abrazos, pero mándele un abrazo a alguien ahí, así virtual, habrá tiempo para otra cosa. Mándele un abrazo a alguien, dígale feliz Navidad, dígale no sé, un buen deseo que usted tenga sobre él. Usted no voltee con su familia, porque su familia la tiene todos los días, aunque yo sé que no le habla tanto, ¿verdad? Cada quien desde su trinchera. Pero usted lance una bendición sobre alguien. Usted dé de gracia lo que de gracia ha recibido. Por favor, o sea, haga como esos soldados. Esos soldados habían recibido en medio de una guerra regalos y no tuvieron la menor duda de poder intercambiarlos, porque de gracia habían recibido y de gracia estaban dando. Así que yo esta mañana de gracia recibí del Señor y de gracia les he dado. Que la bendición del Señor esté sobre ustedes, que su gloria, la gloria de nuestro Dios, llene sus vidas, que ustedes tengan la plenitud de Cristo en sus corazones, que puedan tener la fuerza, el valor completo de poder vencer cualquier adversidad, tenga el nombre que tenga la forma que tenga, que usted reciba la dirección y la sabiduría de Dios para caminar con Cristo este año que queda del 2020, pero el año más bendecido de esta temporada, el 2021, que usted pueda saber caminar con Cristo en medio de cualquier adversidad. Le dijo a David: van a caer 1000 a tu diestra y van a caer 10,000 a tu siniestra, pero a ti no te tocarán. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él nos dice más adelante: porque yo estoy contigo. Así que usted nada más agáchese, ¿verdad? Y siga adelante. Dile al de al lado: agáchate, pero sigue adelante, no te quedes, no te detengas. No confíes en ninguna arma de la milicia que es carnal. Ahí caen las vacunas. Está bien, póntela, pero no es nuestra confianza, porque nuestra confianza está en armas espirituales poderosas que derriban fortalezas, tumban cualquier argumento y llevan todo pensamiento cautivo a los pies de Jesús. Amados hermanos, felicidades por tan grande bendición que está sobre ustedes, Cristo el Señor. Qué bendición, familia de Dios. Dios les bendiga. ¿Por qué no adora usted al Señor con sus propias palabras allá donde está? Convirtámonos esta mañana en ese leproso agradecido, en ese que sabemos volver a casa, que sabemos volver a la casa del Padre y decirle: Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Así ese no fue el leproso, pastor, ese es el prodigio. Bueno, sí, también aquel leproso fue prodigio. Si lo que quiero enseñarles es que hay que regresar. ¿Cuántas veces hay que regresar? Todas las veces que sean necesarias. Regrese a casa, regrese al Padre y vuelva a pedir perdón si es necesario. Reconcíliese otra vez y tome la bendición de Dios que está retenida temporalmente. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo: tomo la bendición de Dios. Amado Señor, me reconcilio contigo.
Tomo la fuerza del cielo, me fortalezco en el poder de tu fuerza. Oh, me he visto de tu armadura. Sé que juntos podemos vencer cualquier adversidad. Solo te pido que no me dejes. Solo te pido que no me abandones. Solo te pido, Señor, quiero caminar contigo en medio de esta temporada. Y por lo pronto te doy gracias por todo lo que has hecho por mí. Gracias por toda la necesidad que mi casa sigue teniendo. Aún con esa necesidad, yo sé que tú estás allí. Yo sé que estamos dentro de tus propósitos. Estamos dentro de tus planes. Yo sé que estás entretejiendo algo que yo no alcanzo a ver, pero que se va a manifestar en mis hijos. Yo sé que ellos verán la gloria tuya y manifestarán tu poder bajo cualquier circunstancia. Sé que trabajas escondiendo cosas importantes en medio de la necesidad. Sé que trabajas guardando cosas profundas e importantes en medio de una crisis, en medio de una guerra, en medio de una confrontación. Pero llegado el momento, yo sé que sabes entresacar dentro de lo vil lo valioso. Y por eso te doy las gracias, porque así fuimos nosotros, Señor. Gracias por tu eterno amor y tu eterna bondad. Gracias por la oportunidad de ser llamado tu hijo. Señor Jesús, gracias por todo. Gracias, Padre, por darnos a tu hijo. Gracias, Espíritu Santo, por llevarnos a Él, por convencernos de juicio, de pecado y de justicia y llevarnos al Hijo. Gracias, Jesús, por llevarnos al Padre. Gracias, Señor. Gracias. ¿Alguien da gracias? Gracias. Solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Dígale esta tarde. Eres digno, eternamente digno, Impresionante y digno. solo ante ti yo me inclino. Reciba de ese amor de Dios. Llénese, llene sus vacíos del amor de Dios.
Él es suficiente. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Si tenemos su plenitud, tenemos todo. Llénese y dele gracias. Nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores, me inclino ante ti. Digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me digno. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Sí, Señor, tú mereces, Señor, la honra, mereces la alabanza, la adoración. Tú mereces todo y te adoramos. impresionante.